Hermanos, reciban la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien habla con todos ustedes, su hermano en Cristo, Pastor Roque González. Quiero, hermanos, ya en esta hora compartir con ustedes un mensaje, la palabra de Dios, pero antes quiero hacer un anuncio muy importante para usted que nos sigue de los diferentes continentes, los diferentes países. Y en el lugar donde usted se encuentra en este momento y siempre participa en nuestro mensaje, de los testimonios que se suben a Facebook y a YouTube, quiero que usted tenga en cuenta algo muy claro, ya que hay personas que alguien abrió una página en mi nombre y está a través de esa página enviándole mensaje a los hermanos. No sé con qué propósito, pero algo bueno no es. Entonces quiero que usted tenga muy en cuenta que la página del Pastor Roque González tiene 13,000 me gusta, 52,000 seguidores. Y en el grupo como Pastor Roque González tenemos 76,000 seguidores. Entonces tener en cuenta ese detalle cuando usted mire alguna página o algún grupo en mi nombre. Entonces, si no tiene estas características, es totalmente falsa. Inclusive ya estamos anunciando que hay una página que fue abierta a mi nombre, la cual es totalmente falsa, y por eso le estamos dando a usted este anuncio importante para que no caigan de pronto en manos de personas que tratan de burlarse de la fe de los hermanos, quién sabe con qué propósito. Bien, entonces ya después de esto, quiero anunciarles un poco la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde nos habla acerca de la conversión de Saulo. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Capítulo 9, verso 1, dice: Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor desde el cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temiendo, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿O qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que estaban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que fue llevado por la mano y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante
la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, fue fortalecida su fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, amados hermanos, ese es el mensaje, la palabra que Dios nos ha dado para hoy en esta hora. Vamos a orar en la presencia de Dios. Poderoso Dios, Padre, damos gracias, Señor, por extender tu mano poderosa y bendita, Señor, para hablar a través de tu palabra con nosotros. Señor, damos gracias, amado Dios, por todos los hermanos que siguen, amado Dios, estas palabras, este mensaje que juran, Señor, oran juntamente con nosotros. Y por esto, amado Dios, damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran benevolencia, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén, Jesús. Muy bien, amados hermanos, vamos a meditar un poco la historia que nos narra la Biblia en lo concerniente a este hombre Saulo de Tarso. Según relata la Biblia, este hombre, Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Este hombre tenía autoridad de los principales sacerdotes, y da para entender que era un hombre que tenía autoridad y tenía amistades poderosas dentro del reino, dentro del gobierno. Y por eso dice la Biblia que este hombre, que era totalmente incrédulo, este hombre era perseguidor de la iglesia, a muchos de los santos del Señor en Jerusalén, dice la palabra, los maltrató. Dice también la palabra que los golpeaba. Algunos de los cristianos en aquel tiempo fueron muertos por las mismas manos de él, y a muchos perseguía y los maltrataba de tal manera que la gente se lamentaba por esto y lloraba, porque estaban viviendo verdaderamente un tiempo difícil. La iglesia estaba viviendo una tormenta espiritual demasiado fuerte. Pero recordamos que en aquellos tiempos Jesús había sido quitado de en medio de ellos a través de la crucifixión, a través de la muerte de Jesucristo. Y por causa de la muerte del Maestro, muchos de los discípulos fueron dispersados por diferentes lugares. Se levantó una persecución sobre todo Israel, sobre todo Jerusalén, sobre los que pronunciaban el nombre de Jesucristo. Entonces la palabra dice que este hombre llamado Saulo de Tarso tuvo que hacer un viaje a Damasco, donde allí en Damasco pretendía, dice la Biblia, llevar cautivos a algunos cristianos y introducirlos a las cárceles en Jerusalén. Y por eso dice la palabra que este hombre tomó cartas de los principales sacerdotes y fue a Damasco por si encontraba hombres y mujeres que fueran en ese camino, poderlos traer amarrados a Jerusalén y meterlos de esta manera a la cárcel. Pero él no conocía a Cristo, no conocía a Jesús, ni sabía lo que se estaba preparando para él, lo que Dios estaba preparándole para él, un encuentro totalmente real sobre una visión que Dios le iba a preparar. Glorias a Dios. A Saulo en ese momento, a causa de la persecución, porque Jesús no estaba de un cuerpo presente, pero en espíritu nunca se apartó de la iglesia, nunca se apartó de los discípulos. Es más, una vez él murió y fue sepultado. Después del tercer día que resucitó, la Biblia claramente nos narra que él estuvo más de 40 días viniendo y yendo de una manera presencial, donde los discípulos podían hablar con él y lo veía cuando estaban orando, entraba y se ponía en medio de ellos y les decía: paz a vosotros, hermanos, y estaba pendiente de ello. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Cristo no está tal vez de un cuerpo presente, pero en espíritu Él no nos abandona. En espíritu siempre está presente en todo lo que nosotros hacemos. Él siempre tiene conocimiento de lo que nosotros estamos viviendo, si verdaderamente estamos teniendo una vida tranquila o por el contrario estamos pasando tormenta, luchas, aflicciones, y ahí está Él para darnos la mano, para apoyarnos, para fortalecernos en su espíritu, para poder dar cada día la batalla
la lucha en este camino, que sin duda nos lleva a su santa y maravillosa presencia. Entonces, hermanos, miramos cómo Saulo va por el camino, dice la Biblia, acompañado de algunos amigos que iban a acompañarlo, iba hacia Damasco, pero dice la Biblia que yendo en el camino súbitamente, de repente un resplandor del cielo toca con ímpetu sobre su rostro, de tal manera, esta luz fue tan poderosa, que dice la palabra que en él se debilitaron sus fuerzas, no quedó ánimo en él. La Biblia dice que él cayó por tierra, es decir, lo derribó, él cayó por tierra, y los que iban con él atónitos, espantados, huyeron al monte. Y dice la Biblia que en ese momento interrumpe una voz. Hay una voz que interrumpe y desde el cielo resuena y lo llama por su nombre: Saulo, Saulo. Pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Y dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo le dice: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mira, hermano, es algo tan impresionante. Cómo hay poder en la palabra, cómo hay poder en la presencia de Dios para transformar ese corazón altivo, para transformar ese corazón lleno de orgullo, de soberbia, de indiferencia. Y la Biblia dice que en el mismo momento bastó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo. Él pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues. O sea, el que persigue a un hermanito, el que persigue a una hermana, por humilde que sea, se está enfrentando, es directamente con Dios. Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Entonces, inmediatamente Saulo le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y vete a Damasco, porque allí se te dirá lo que debes hacer, porque ahora es cuando vas a ver lo que se sufre por causa del Evangelio. Te dice la palabra que el Saulo con esta palabra se levanta, se pone en pie, abre los ojos, pero no veía a nadie, no veía nada. Aún los que habían ido con él estaban allí, entre el bosque, entre el monte. Dice la Biblia que estaban espantados, atónitos, porque oían la voz, mas no veían a nadie. Pero cuando ellos ven que Pablo se pone en pie, se incorpora y está ciego, entonces ellos vienen, lo toman de los brazos, le dan la mano y lo continúan guiándolo, ya no por sus propios medios, sino por ellos que prácticamente los llevaron. Y así lo introdujeron a Damasco, aquella ciudad donde él iba, donde dice la Biblia claramente: Saulo estuvo 3 días sin comer y sin beber. ¿Qué hizo Saulo esos 3 días? Mira cómo Dios, a través de su espíritu, cambia nuestros pensamientos, cambia todo nuestro ser. Saulo odiaba el evangelio, Saulo odiaba lo que se hacía dentro del templo, los ayunos, las campañas, las oraciones, el clamor, la alabanza. Era algo que él despreciaba, era algo que él odiaba. Pero a raíz de ese encuentro, a raíz de esa manifestación del poder divino que cambió su vida, él estuvo 3 días allí en Damasco, estaba ciego, no comió, no le gustó alimento, pero estaba orando, estaba debilitando en ese momento la carne, pero estaba fortaleciendo de una manera impresionante su espíritu, día y noche orando, clamando, pidiéndole misericordia a Dios. Estoy seguro que la oración de Saulo hacia Jesús en ese momento incluyó muchas veces la palabra misericordia. Señor, ten piedad de mí, perdóname. Yo no sé cuál fue esa oración
que quebrantó el yugo, quebrantó esa altivez, esa soberbia, ese carácter que Saulo demostró ante los cristianos en su momento, cuando los pateaba, cuando los sacaba del cabello, cuando se les paraba encima, muchos mataba, otros metía a la cárcel, y para él era un triunfo, para él era una demostración de su autoridad, de su carácter que tenía contra este pueblo humilde que el Señor había levantado. Dice la Biblia que entonces él allí en Damasco tuvo 3 días y de pronto mientras él oraba tiene una visión y él logra percibir en esta visión que un santo se le aparece y le pone las manos y él recobra la vista. Inclusive escuchó el nombre de aquel hombre que se llamaba Ananías. Pero Ananías no era un querubín, Ananías no era un arcángel, Ananías no era un serafín, un ángel precioso, no era cosas semejantes, no. Ananías era un discípulo del Señor en cuerpo y carne, que en ese momento se encontraba en Damasco haciendo la obra del Señor, evangelizando, anunciando las buenas nuevas. Y de repente viene un mensaje de Dios a él también. Ananías percibe una revelación tremenda mientras va por las calles de Jerusalén. Y el Señor lo llama a Ananías. Y él dice, ¿qué es, Señor? Heme aquí. Y él le dice, mira, Ananías, en la casa derecha, en la calle derecha, en la casa de Judas, hay un hombre llamado Saulo de Tarso, y él está orando, y te ha visto en visión como entra, le pone las manos para que recobre la vista. Entonces tiene que ir porque él te está guardando y ya te vio en visión. Y Ananías le dice, Señor, no pongas sobre mí, Señor, esa carga. Es una carga pesada, Señor. Conozco muy bien este hombre. He oído de muchos acerca de él. Cuántos daños ha hecho a tus santos en Jerusalén. Cómo los ha perseguido. Cómo ha maltratado a los que van en tu camino, los que guardan tu nombre. Los maltrata, los persigue, Señor. Y el Señor le dice, anda con él, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra a los gentiles, para llevar la palabra a los reyes y a todo Israel, porque ahora es cuando él va a ver lo que cuesta seguir al Señor, lo que cuesta el evangelio. Entonces, no haciendo rebelde al mandato de Dios, Ananías comienza a buscar esa calle derecha, ahí en Damasco. Llega a la casa de Judas, entra, encuentra que Saulo está orando, y le pone las manos sobre él y lo saluda como es habitual. Y le dice, hermano Saulo, Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que llore por ti, para que ponga mis manos sobre ti, recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Mira qué bendición, hermanos, cuando Dios se acerca a nosotros, porque fue Dios que nos halló cuando andamos perdidos en este mundo. Uno muchas veces dice, yo me convertí para Dios. No es uno quien se convierte, es Dios quien lo salva, quien lo saca del lodo cenagoso y lo trae y lo pone sobre la luz. Entonces por eso allí estaba Saulo en ese momento. Cuando Ananías entra, lo saluda, pone las manos sobre él, acontece un milagro tremendo en la vida de Saulo, y es recobrar la vista. Llevaba 3 días ciego. Para él esto fue un milagro tremendo, el haber recibido la vista.
Pero dice la palabra que cuando él recibió la oración de Ananías, cuando le impone las manos sobre su cabeza y él siente que de los ojos caen como escamas que le tenían puesto ceguera sobre él. Cuando esas escamas espirituales de pronto caen a tierra, entonces logra percibir la imagen de Ananías, aquel discípulo amado que está delante de él. Dice la Biblia que inmediatamente Saulo, al recobrar la vista, se pone en pie, dice, y busca algo de comer y come y se fortalece, pero en ese momento también dice que recibió un segundo favor de Dios, y fue que fue bautizado en un mismo día. Recibió la vista, recibió el bautismo con el Espíritu Santo y recibió el bautismo en agua. O sea, estaba totalmente preparado, totalmente equipado por Dios para iniciar un largo camino que sin duda iba a ser un camino de muchos triunfos, pero también de muchas experiencias que iban tal vez a envolver su vida futura. La palabra dice que estuvo allí en Damasco muchos días con los discípulos compartiendo. Pero imagínense cuando dice la Biblia que al otro día Saulo está en la plaza principal de Damasco, parado sobre las gradas, predicándole al público, hablándole a la gente lo que Jesús había hecho con él. Y la gente, la palabra dice que algunos discípulos que habían en Damasco, a la verdad estaban dudosos. Ellos se comentaban entre ellos, no hay que tener cuidado, este hombre es perseguidor de la iglesia, este hombre es enemigo de los caminos del Señor. En Jerusalén persigue a los discípulos, los mete a la cárcel, a muchos mata y aún trajo carta para llevar a los que encuentre aquí preso a Jerusalén. Entonces los discípulos estaban retirados, la gente no le tenía confianza a Saulo. Pero pasa algo, la palabra dice que entre más hablaba y más les apercibía acerca de lo que había acontecido, los discípulos iban creyendo y se iban acercando, iban tomando confianza, porque hay algo que con lo cual nosotros ganamos la confianza de los hermanos, ganamos la confianza aún de aquellos que no creen. Cuando hay un testimonio tan real, cuando hay un testimonio tan verídico, porque yo creo que nadie pasaba a dudar de este testimonio tan real. Un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre importante, tal vez de buena familia, rico, por ejemplo, y de un momento a otro lo vamos a ver en una plaza predicando en el nombre de Jesús. Pero lo hacía con tal seguridad que convencía a la gente, porque él empezó a relatarles la historia. Él no ocultó lo que era, y eso tiene un gran valor delante de Dios, cuando uno no oculta lo que es, cuando uno no esconde cosas delante de Dios, sino que descubre el corazón ante Dios y ante el pueblo. La palabra dice que Saulo les relata primeramente mi principio en la iglesia. Lo reconozco, perseguidor de la iglesia, fui perseguidor de la iglesia. A muchos cristianos metí a la cárcel, a otros maltraté, a otros, les quitó la vida. A cuántas cosas terribles hizo porque no conocía. Pero dice, cuando venía a Damasco, trayendo aún cartas para llevar presos, si encontraba hombres o mujeres que sirvieran ese camino. Tuve una experiencia tremenda, una experiencia única. Mientras yo caminaba, un rayo me impacta, un rayo me toca, pega sobre mi rostro, me derriba, quedo sin fuerzas y caigo en el piso sin fuerzas, sin poder ver. Pero oí una voz del cielo que me decía, Saulo, Saulo.
Y yo le pregunto, ¿quién eres, Señor? Y me dice, yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Y dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dice la palabra que Saulo de esta manera y de muchas más trataba de convencer al mundo, de hacerle entender al mundo, yo no soy el mismo de hace 3 días. Yo fui cambiado, fui transformado, fui renovado. Jesús mismo trató conmigo. Él me sacó de las tinieblas y me mostró su luz maravillosa. Yo creo que él decía, tengo aquí a mi lado a Ananías, que es el discípulo del Señor, y él puede testificar si es verdad o no. Hace un momento solamente yo no veía nada. Hace un momento llevaba 3 días sin comer, sin beber. No encontraba una salida a este problema que me había ocasionado el encuentro con el Señor. Mas ahora dice, gracias a la oración, estoy mirando claramente porque Jesús me volvió la vista. Entonces, mire, amados hermanos, cómo el Señor tiene ese poder maravilloso para transformar esa ira, cambiar ese carácter vanaglorioso, ese carácter altivo, y poner un carácter de una persona manso, humilde. Por eso el Señor dijo claramente, sed prudente como serpiente y mansos como paloma. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miramos, amados hermanos, cómo la Biblia relata el cambio que produjo ese encuentro con Jesucristo en la vida de Saulo. Hay 2 maneras para una persona encontrar o tener un encuentro con el Señor. De pronto en este momento usted se puede estar diciendo, mi encuentro fue de esta manera, o todavía no he tenido un encuentro, pero en este momento estoy buscando un encuentro con el Señor. Hay 2 maneras de encontrar el auxilio de Cristo. Y el primero, podemos decir, es cuando uno llega a la iglesia de pronto por una enfermedad. Muchas personas, yo me atrevería a decir en la iglesia, prácticamente un 90% de la membresía en cualquier ministerio, un 90%, siempre llega a la iglesia porque necesita del Señor, porque tiene problemas, porque no hay trabajo, porque hay escasez, porque está enfermo, desahuciado por la ciencia médica. Cuántas miles de cosas que en su momento nos llevan a un ministerio, a una iglesia, a buscar de Dios, la necesidad de buscar a Dios. Lo buscamos porque la situación está difícil, porque no se abren las puertas, porque todo está saliendo mal. Y ahí es cuando la persona busca a Dios. Y muchas veces, la verdad hay que decirla, muchas veces la gente al último que buscan es a Dios. Primero buscan el brujo, el adivino, el hechicero, el espiritista, el macumbero, el culebrero. A todos buscan primeramente, buscan la solución del hombre. Y de último dejan a Dios. Pero siempre, siempre Dios está presto ahí para darnos la mano y darnos su bendición en el momento en que así nosotros lo queremos y lo deseamos. Entonces podemos mirar que muchos conocen a Dios por dolor y muy pocos, por ahí un 10%, lo conocemos por amor. Entonces es la diferencia entre uno y el otro. ¿Cómo lo conoció Saulo? Dese cuenta que Saulo, habían personas que tal vez se los encontraban en la calle, mismo donde él vivía. Hay muchas maneras de hablar de Cristo, hablándole personalmente, verbalmente, simplemente colocando un tratado en sus manos por debajo
de la puerta. En las casas son miles de tratados que se reparten cada día alrededor del mundo, haciéndole un llamado a esa gente inconversa, haciendo un llamado a ese ateo, a esa persona que no le ha resplandecido la luz, que no conoce, que por el contrario siente rabia. Hay gente que siente rabia por el evangelio, ven un cristiano y se enojan, les da mal genio. Y cuánto más si usted se para en la calle a hablar de Cristo, de pronto a predicar la palabra en una plaza, en un parque, ahí tiene persecución. Ahí es cuando le llega a usted todo un mundo contrario a nuestra fe, a señalar, a acusar, a levantarse. Y eso le pasaba a Saulo. Perseguía a la iglesia, los maltrataba y levantaba las manos duras contra ellos, contra los discípulos del Señor. Pero mira cómo Saulo, que no quiso escuchar a un hermanito, no quiso escuchar a una hermana, no quiso escuchar a un líder, un pastor, un evangélico, así como dicen, ¿no? A un líder cristiano no quiso escuchar porque tenía en poco, hermanos, nuestra fe y nuestra creencia, pero no sabía que a quien nosotros servimos no es un Dios de palo, no es un Dios de madera, no es un Dios de oro, hermano. Es un Dios de verdad. Es un Dios que creó todas las cosas, el Dios creador, que creó la tierra, el mar, los cielos y todo lo que en ellos hay. Ese Dios poderoso que tal vez no lo podemos ver ahora, no lo podemos ver porque está, hermanos, velado a nuestros ojos, a los ojos de la carne. Pero cuando tú eres una persona espiritual, que tú le buscas en ayuno, le buscas en la madrugada, que llevas una vida de comunión con Dios, aunque no lo veamos, lo podamos sentir. Sentimos su presencia, sentimos esa esencia maravillosa del Espíritu en nuestra vida, porque se siente, se percibe cuando el Espíritu Santo de Dios está cerca de nosotros. Y por eso ese día Saulo, que no lo recibió por amor, no lo recibió, rechazó el llamado, tuvo que tratar directamente con Dios. Trató directamente con Jesús porque Jesús lo amonestó desde el cielo. Era de dura cerviz, no lo convenció una palabra, no lo convenció una señal, no lo convenció un milagro, no lo convenció esa persona espiritual que le habló en nombre de Jesús. Entonces Jesús mismo trató con él, lo llamó desde el cielo: Saulo, Saulo. Pero tú, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, el que tú persigues. Y dura cosa te dar cosas con el aguijón. El dar cosas contra el aguijón es como poner una puntilla en la pared y darse golpes contra ella. Es lo mismo. Estaba luchando contra Dios y es imposible que un hombre pueda contender con Dios. Por eso Dios, a través de Jesucristo, hace una transformación de la vida de Saulo y comienza a tener una vida transformada, una vida de cambio, una vida donde se pierde muchas veces el amor a las cosas del mundo, a las amistades del mundo, y pasamos a vivir una vida en Cristo, una vida transformada, una vida de cambio, donde solo nos interesa es estar en la presencia de Dios, sirviéndole al Señor, porque eso es agradable y trae un gran crecimiento en nuestra vida espiritual. Por eso, amados hermanos, cuando yo medito en este mensaje, yo pienso una cosa importante. Creo que Jesús hizo miles, cientos de milagros cuando estuvo de cuerpo presente en la tierra. Sanó al ciego, sanó al sordo, hizo hablar al mudo, paralíticos caminaron, resucitaron muertos. Bueno, milagros incalculables, milagros sobrenaturales. Pero yo creo que los mayores milagros de Jesús los está haciendo hoy día. Y el más grande de todos los milagros hechos por Él, yo creo, yo pienso que fue la conversión de Saulo. Porque
para que hayan milagros, para que hayan sanidades, para que hayan liberaciones, primero tiene que haber una conversión. Primero tiene que existir un toque del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando el Señor trata con nosotros y Él activa esa fe, Él activa ese don de la fe, es cuando empezamos a creer. Y por eso dice la Biblia, el que cree todo le es posible. Entonces, una persona incrédula, una persona soberbia, una persona rebelde no puede recibir nada de Dios, porque Dios mira primeramente el corazón de la persona. Cuando la persona está apto para recibir, cuando la persona es esa persona capacitado por Dios para recibir. Por eso la conversión de Saulo fue uno de los milagros más grandes. Primero Dios trabaja su vida espiritual. Primero Dios trabaja el ser de esta persona, lo moldea, lo corrige, lo educa, lo enseña a través de su Santo Espíritu. Mira que Saulo fue transformado en un cerrar y abrir de ojos, fue transformado, fue cambiado por Dios. Y cuando él fue cambiado por Dios, fue transformado por Dios, empezó a tener como un encuentro con Dios. Imagínense que este hombre que está orando, primero se activa después de ese encuentro con Jesús, ese misterio de intercesión, de oración, y está orando, y luego tiene una segunda virtud dada por el Espíritu, y es la visión. La visión no es de todo, la visión es de una persona que verdaderamente tiene conocimiento de Dios y se ha humillado en la presencia de Dios. Y Dios le permite ver a Ananías, le permite escuchar su nombre, permite ver que va a recibir un milagro de parte de él. Y esto acontece. ¿Por qué? Porque Ananías, gloria a Dios, gloria al Señor, fue enviado por Dios a través de esa visión que Jesús le había dado a Saulo. Y ya Dios cambia su vida, transforma su vida, y aún su nombre ya perseguidor ya no existió más, Saulo. Perseguidor de la iglesia, ya no se iba a llamar más Saulo. Ahora le cambió el nombre, ahora ya era Pablo, apóstol de Jesucristo. Y fue Pablo quien escribió más libros, más cartas, más epístolas que cualquier otro de los apóstoles o de los evangelistas o de reyes o de profetas. Fue Saulo el hombre que escribió más cartas, y en todas sus cartas nos habla del temor, del respeto, de la obediencia que debemos tener hacia Dios, cuando debemos tener ya ese aborrecimiento hacia las cosas del mundo, que él lo habló en muchas partes de sus cartas, sus epístolas, donde él dice: por amor a Cristo tengo todas las cosas, dijo, por basura, nada me apartará el amor de Cristo, ni la abundancia, ni la escasez, ni la enfermedad, ni la salud, ni lo habido, ni por haber, nada me apartará del amor de Cristo. Ahora, Saulo es uno de estos hombres que, a pesar de ser el mayor escritor bíblico, el hombre que escribió más contra el pecado, que más impulsó las iglesias en los diferentes lugares a la obediencia, a seguir al Señor, a guardar su palabra, a mantenerse en él. Miramos el mensaje a los romanos, a los corintios, a Gálatas, a Efesios, a Tesalonicense, a Filipense, a todas esas cartas que él le dio a Timoteo, donde exhortaba a la iglesia al someterse a Dios. ¿Por qué? Porque no hay mayor predicador, no hay mayor persona que guíe a otra persona hacia la verdad de Cristo. Es aquel que lo vivió, vivió una vida
tal vez de persecución a la iglesia, una vida de señalamiento, una vida de tropiezo para los caminos del Señor. Pero después, cuando se encuentra en medio de ese pueblo, ve las cosas desde otro ángulo, ve todo diferente para él, ya todo cambia y comienza a tener una vida de enseñanza. Ya no era un aprendiz, no era quien estaba aprendiendo, era quien necesitaba conocer, no, porque el Espíritu lo instruye y es él quien ahora es maestro, es apóstol a las iglesias, dándoles mensajes tremendos que ni siquiera yo creo que los más grandes teólogos, los más grandes personas que doctores de el evangelio tal vez han llegado a lo que pudo llegar Pablo de Tarso, convertido después en Pablo, un predicador, un maestro de la palabra del Señor, tremendo. Y por eso damos gracias a Dios, porque cada vez que Dios transforma una persona es para bendición. Y muchas veces nosotros con nuestros mensajes, nuestra palabra, nuestras oraciones, nuestros ayunos, no basta para convencer a una persona, no basta para rendir una persona a los pies de Cristo. Pero Cristo tiene ese poder para transformar, para cambiar a cualquier persona, por altivo que sea, por orgulloso que sea. Dios sabe cómo doblegarlo, porque dice la Biblia que Él resiste al soberbio, pero a gracia al humilde. Así que cada persona que se convierte para Dios es una persona que ha ganado el cielo. Tal vez pierden muchos, hasta pueden perder amistades, muchos perderán familia, muchos perderán muchas cosas que tenía por buenas, por ganancia, pero han ganado una vida maravillosa en Jesucristo, que es la promesa de la vida eterna. Por eso, como pastor, le invito en este momento, si usted le gustó este mensaje, usted no es convertido, no asiste a ninguna iglesia, yo le invito desde ahora, en nombre de Jesucristo, para que busque una iglesia de sana doctrina. Busque una iglesia donde se predique la verdad, la palabra de Dios, y empiece un camino como Pablo lo empezó. No espere el dolor, no espere la reprensión, búsquelo por amor. Y va a ver que lo mejor que nos puede pasar como seres humanos es conocer a Cristo. Una manera tiene la gente de afuera de mirar, pero los que ya estamos dentro tenemos una visión mucho más amplia, mucho más como las águilas. Por eso le invito, amados hermanos, a hacer la oración a este momento de la fe, y primeramente, y después oramos por los enfermos. Si usted tiene la fe para aceptar a Cristo en este momento, te pido que ahí de rodilla donde está, levante las manos, cierre los ojitos y le diga: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados y prometo, Señor, que a partir de hoy no voy a pecar más. Quiero, Señor, que me ayudes en esta nueva vida que voy a emprender, porque yo solo no puedo, Señor, pero tú eres mi ayudador y mi fortaleza, mi auxilio y mi socorro. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo selles, oh Dios, con una gotita de tu sangre poderosa, y que guardes mi vida, mi fe y tu palabra en mi vida hasta el día de tu venida, Señor. Muchas gracias, en nombre de Jesús. Y bien, de esta manera vamos a orar con todos los hermanos, ya para terminar, y para recordar que en todos los países, en más de 138 países, en los 5 continentes, la Iglesia de Amor ha abierto puertas en las grandes capitales, en las regionales, en cada estado
y también en los pueblos. La Biblia nos ha llevado por diferentes caminos, por las provincias, por las montañas, por vallados. Siempre vas a encontrar una persona que te pueda orientar por el buen camino del Señor. Por eso vamos a orar y agradecer por esta hora en la presencia de Dios. Oremos. Poderoso y eterno Dios, damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por el privilegio que nos da una vez más de estar en este momento delante de tu santa, maravillosa y bendita presencia. Señor, te doy gracias por la palabra. Te doy gracias por el mensaje que tú mismo nos pusiste, Señor. Y doy gracias por los hermanos que estuvieron atentos, participando con nosotros de esta maravillosa palabra. Señor, y te pido en el nombre de Jesucristo que obres a la distancia, Señor, sobre esta persona enferma, esta persona que está postrado en una silla de rueda, esta persona que está postrado, amado Dios, Padre Santo, o sí, Señor, en un lecho de dolor. Esta persona, amado Dios, que tal vez tiene una enfermedad huérfana, una enfermedad terminal. Tal vez la ciencia médica ya le ha dicho no hay esperanza. Vive los días que le queden porque ya no podemos hacer más. En ese momento, Dios, cuando termina el conocimiento de la ciencia médica, cuando termina el tratamiento, Señor, la quimio, la terapia, Señor, la diálisis, Señor, ya no da resultados, Señor. Es tu Espíritu Santo quien obra en nosotros, amado Dios, con poder, con eficacia, con conocimiento divino y profundo, Señor. Tenga misericordia de este hermano, esta hermana, que nos sigue a través de las redes sociales, Señor, que sufre un problema en su cabeza, que está perdiendo la visión, que está quedando sordo, que tiene un problema de habla, Señor. Esa persona que tiene tal vez tuberculosis, problema en los pulmones, Señor, que tiene un problema de cálculo en la vesícula, que hay inflamación, Señor, de ovarios, inflamación del colon, que hay hígados grasos, Señor, que hay un problema en la vesícula. Dios, obra, Señor, en la columna, en ese problema lumbar, Señor, ese nervio ciático inflamado, Señor, obra en los riñones, Señor, saca toda piedra, todo cálculo, obra, Dios mío, en la próstata, Señor, obra en ese problema, Dios mío, de enfermedad que hay en los huesos, esa osteoporosis, esa artrosis, ese reumatismo, esa artritis, Señor, reprenda todo azúcar en la sangre, reprenda todo problema, Señor, de tensión alta, Señor, reprenda, poderoso Dios, todo infarto, todo preinfarto, Señor, ven al poderoso Dios a una circulación perfecta en nuestra sangre, Señor, que se destapen ahorita mismo las venas, las arterias, toda válvula del corazón, Señor, ahora comience ese corazón a latir, Dios Santo, normalmente, Señor, a las pulsaciones que son, poderoso Dios, normales, amado Dios, Padre Santo, por minutos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios, oramos por todos los enfermos, Señor, por esta persona, Señor, que están, poderoso Dios, Padre Santo, Señor, en los diferentes lugares, poderoso Dios de Colombia, el mundo. Señor, oro, amado Dios, por mi hermana Berta, Señor, pido la bendición para el hermano Arnulfo, Señor, para la hermana Viviana, Señor, para su hija, para sus nietos en la orada. Señor, oro por la salud del hermano Mario, Señor, su esposa, sus niñas, allá en el Líbano, Señor. Oramos por el misterio de la iglesia, Dios es amor en toda la tierra, por nuestra directiva, la hermana Erení Miranda, Señor, la hermana Débora, el pastor Urival de Almeida, Antonio Smar de Oliveira, por todos ellos, Señor, por nuestros hermanos colombianos en otros países, los bendecimos, Señor, desde aquí, en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, bendigo, Señor, Padre Santo, esta obra en la cual tú me has puesto, Señor. Oramos por la gaitana, oramos por cada obrero, por cada obrera, por cada miembro, por cada hermano católico. Oramos, Dios
Santo, por la membresía. Oramos, Dios Santo, Señor, por la juventud, Señor, de la Gaitana, la juventud de Colombia, por la juventud del mundo, por los niños, por los adolescentes, Señor, por la escuela, el pequeño Galileo, Señor. Padre Santo, Señor, obra en cada campaña, Dios mío, de una manera especial. Oh Señor, te pedimos, Dios, que obre, Señor, de una manera especial. Poderoso Dios, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, sobre esta página, Señor, del Pastor Roque, Señor, bendice, amado Dios, Padre Santo, el grupo, Señor, del Pastor Roque González, Señor, bendice estos 76,000 poderoso Dios, seguidores, Señor, bendícelos, Señor, bendice, poderoso Dios, Padre Santo, Señor, todopoderoso Dios, cuántos, Señor, poderoso Dios, están con nosotros en la oración, Padre Santo, transmitiendo, Señor, también un mensaje, transmitiendo, Dios mío, nuestras necesidades delante de ti, Señor. Damos gracias en este momento por mi familia, yo agradezco por mi madre, mis hermanos, mis hermanas, Señor, agradezco por mi esposa, por mis hijos, por mi nieto, Señor, Padre Santo, por mi yerno, y no solamente mi familia, Señor. Oro, amado Dios, Padre, por la familia de cada hermano, de cada hermana, Señor. Venga a restaurar ese hogar, esa familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, damos mucha gracia en nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Muchas gracias, amados internautas, que nos siguen a través de las diferentes redes, Facebook, YouTube. Entonces también yo quiero también desear para ustedes un resto de semana en la presencia de Dios bendecido, y dentro de poco tiempo estaremos retornando con todos ustedes en otro espacio, en otra transmisión más, en otra palabra, gloria a Dios, que sin duda, glorias a Dios, una semillita que hará sembrada en su corazón. Bendiciones para todos desde Colombia, quien habló con todos ustedes, su hermano en Cristo, Pastor Roque González. Bendiciones para todos.